Hermanos y hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Pues estamos acá de regreso, gracias a Dios, y queremos seguir compartiendo con ustedes un poquito más de la palabra. Ya estuvimos las semanas pasadas hablando del lenguaje de la fe, de cómo podemos tal vez a veces usar palabras que se nos han hecho tan cotidianas a nuestra vida, tal vez usarlas sin un sentido, tal vez usarlas sin el verdadero significado, especialmente hablando de algo espiritual. Pero bueno, terminamos ese tema hace 2 semanas y el día de hoy queremos comenzar un nuevo tema. Un nuevo tema de 6 semanas más, que vamos a estar hablando de algunas palabras que también son muy comunes también para nosotros. Comunes en el sentido de que tal vez las usemos el día a día, pero queremos ir más allá, queremos profundizar en ellas y saber qué es lo que Dios nos llama a hacer con estas palabras, con estas cosas con las que podemos estar lidiando en el día a día. Este nuevo tema lleva por título ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? ¿Quién ha tenido una relación difícil en su vida? ¿O quién la tiene en este momento? Puede ser un familiar, puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestros hijos, puede ser un compañero de trabajo, puede ser el vecino, no sé. Pero hay personas que ciertamente son difíciles de tratar. Hay personas que ciertamente tenemos que hacer un esfuerzo más allá de lo que estamos acostumbrados para poder llevar una relación personal con esa persona. Y ciertamente no estamos en el mes de febrero, pero sí sabemos que se celebra el mes de febrero. 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Quiere decir que tal vez todos los días podemos hacer un día del amor y la amistad. Todos los días de nuestra vida podemos celebrar el amor. Y ese es el tema de esta mañana. Para poder nosotros lidiar con relaciones difíciles tenemos que amar. ¿No hay otra manera de lidiar con relaciones difíciles? Bueno, sí, sí hay otras maneras de lidiar con relaciones difíciles. Pero no es lo que somos llamados a hacer como cristianos. No es lo que agrada a Dios, que nosotros lidiemos de una manera donde en realidad no estamos representando lo que decimos ser. El amar, y vamos a profundizar en ello, porque la definición del amor que nos da este mundo, que nos da esta sociedad, es algo totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo estuve buscando esa palabra, la definición de amor. El diccionario lo único que me puede decir que es un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona. Exactamente esa es la definición que el mundo tiene. Es una emoción, es una atracción sentimental y sexual hacia alguien. Hasta ahí. Y eso es con lo que estamos lidiando en este tiempo, en este mundo, en esta sociedad. Que pensamos que el amor simplemente es un sentimiento que puede comenzar y terminar en cualquier momento. Que es una atracción más allá de simplemente un sentimiento, una atracción física hacia alguien, donde cuando esa persona cambia, nuestro amor se acabó. Donde esa persona ya no es como era antes cuando la conocí en su aspecto físico o emocional, se acabó el amor. Eso es lo que el mundo nos enseña, eso es lo que el mundo nos vende el día de hoy. Pero queremos profundizar en la palabra de Dios, ¿qué es lo que es el amor?
porque es la única manera que nosotros vamos a poder lidiar con aquellas relaciones difíciles, con aquellas relaciones de personas que ciertamente no son tan fáciles de llevar, tan fáciles de motivarlas a vivir una vida diferente. Esta mañana vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 15, versos 9 al 14. Entonces quiero comenzar con esta pregunta, hermanos. ¿Por qué es el amor lo más importante de las virtudes cristianas? ¿Por qué será el amor lo más importante que debe de haber en la vida de un cristiano? ¿Qué nos dice la palabra? Yo sé que algunos de nosotros tal vez hemos leído el capítulo 13 de Primera de Corintios de arriba abajo. Y nos habla del amor. Y nos habla al final de ese capítulo, en el verso 13, nos habla de algo interesante. Dice Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanecen tres cosas. Tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea que si queremos contestar a esta pregunta, ¿por qué es el amor la más importante de las virtudes cristianas? ¿Por qué es el amor lo más importante que debe de haber en un cristiano, en un creyente, en aquel que dice ser un seguidor de Jesucristo? ¿Por qué? La fe es importante, la esperanza también, el amor lo es, pero dice que el amor es el más importante de ellos. Vamos a leer un poquito el principio de este capítulo. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Le damos a un metal un golpe y se va el sonido. Hasta un punto, se acabó. Dice, no importa cuán espiritual yo crea que sea, si yo pudiera hablar esas lenguas, dice, angelicales y humanas, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve todo ese conocimiento? ¿De qué me sirve todo lo que estoy haciendo? Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. No importa cuántas cosas nosotros podamos hacer, no importa cuán espirituales creamos que somos, no importa la fe tan grande que tengamos, que aquella montaña que nos está estorbando, le digamos que se mueva y se mueve, pero si no tenemos el amor, dice, nada soy. Nada soy. Verso 3 se pone un poquito más interesante. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. O sea, podemos nosotros estar ocupadísimos haciendo buenas obras, haciendo buenas cosas, haciendo cosas que nosotros pensamos que le agradan a Dios.
Pero si no la estamos haciendo con el amor, con el corazón, con la intensidad de lo que Dios quiere que hagamos las cosas, de nada me sirve. No importa cuán buenos pensemos que somos, dándole todo lo que tenemos a aquel que está en necesidad. Si nuestra intención no es la correcta, si nuestra intención no es, si el fundamento de eso no es el amor, de nada nos sirve. Entonces vemos y podemos contestar esa pregunta: ¿por qué es el amor la más importante de las virtudes cristianas? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en esa cruz por cada uno de nosotros? Lo hizo porque tenía que hacerlo. Lo hizo porque fue obligado a hacerlo. Lo hizo porque es que lo hizo. Si no fue simple y sencillamente por amor. Entonces eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos. Dice: a ninguno de nosotros nos gusta tener conflictos con otras personas, mucho menos con aquellas que amamos. Sin embargo, hemos escuchado, o quizá hemos dicho, frases como: lo amo, pero no lo aguanto. ¿Cuántos hemos dicho por ahí algo así? Lo amo o la amo, pero... Cuando nos enojamos. O sea que tenemos una excusa. El día de hoy yo estoy enojado. O sea que eso es lo que nos vende el mundo. Tengo un sentimiento, pero hay algún sentimiento más fuerte que ese que ahora me está controlando en lugar del amor. En el peor de los casos, podemos ver el amor solamente como un sentimiento. Entonces, si sentimos que ya no amamos a alguien, no nos vemos obligados a mostrarle ese amor. Pudiéramos pensar: ¿sería yo un hipócrita mostrarle el amor a alguien a quien yo no amo? Entonces vamos a profundizar en eso. ¿A quién tenemos que amar? ¿O a quién deberíamos de amar? Sin embargo, en la Biblia vemos que el amor es un concepto profundo que va más allá de un mero sentimiento. El amor cristiano tiene como base una realidad más grande: el amor de Dios. El amor que Dios muestra hacia sus hijos es un amor constante e infinito. Y cuando entendemos la inmensidad de ese amor hacia nosotros, es más fácil demostrarles un amor similar a los demás. Cuando nosotros en realidad llegamos al entendimiento de lo que es el amor de Dios, de lo que en realidad Dios ha hecho para cada uno de nosotros a través de Jesucristo, del gran sacrificio que tuvo que ser hecho a través del amor. Cuando nosotros entendamos eso, será mucho más fácil poder demostrar nuestro amor hacia los demás. Oiga, hermano, pero si usted conociera a mi vecino, qué difícil es amar. Pero si usted conociera a este muchacho, este hijo mío que es tan rebelde. Vamos a ver qué nos dice la palabra. No solamente a nuestros amigos y familiares, sino vamos a recordar lo que Jesucristo nos dice, que también a quienes debemos de amar. A nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo? ¿Éramos amigos de Jesucristo? Éramos sus enemigos.
Y dice que nos amó al entregar su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de los que no merecíamos nada, de los que no merecíamos ese amor. Éramos sus enemigos. Por lo tanto, conocer el amor de Dios en Cristo hacia nosotros es fundamental si queremos lidiar con relaciones difíciles. El que nosotros lleguemos al entendimiento de ese amor de Dios para con nosotros, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos lidiar con todas esas relaciones difíciles, con todas esas relaciones con las que podemos estar enfrentando en el día a día, en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. A diferencia de lo que el mundo nos enseña, que el amor es simplemente un sentimiento. Quiero invitar a alguien que vaya al libro a la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 9, y si lo tiene le da lectura, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 9. Hasta luego, amén. ¿Qué nos dice? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Hay una razón por qué nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que en realidad está demostrando ese amor es nacido de Dios. En realidad ha conocido a Dios. Y dice, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es. Quiere decir que no tiene un principio ni un fin. Simplemente es amor. A Dios no se le acaba el amor. A Dios no tiene ese sentimiento que nosotros como seres humanos pensamos que el amor es algo superficial, que el amor es algo sentimental, que hoy lo tenemos y mañana no. Dios es amor, no tiene fin. Esa es la esencia de Dios. Es una de sus características, que simplemente no puede terminar su amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí es donde se demuestra el amor de Dios. En otras palabras, el amor es un sacrificio. Es algo sacrificial. Es algo que nosotros estamos dispuestos a pasar a través de ese sacrificio. Oiga hermano, pero es que el día de ayer mi esposa no me vio muy bien. El día de ayer viera que me contestó muy feo. Y esta mañana viera que estuvimos ahí discutiendo y como que ya no hay mucho amor. No, aquí la palabra de Dios nos dice que el amor es un sacrificio. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa, porque la mayor parte del tiempo es algo egocéntrico. Oh, no, es que ya no hacen las cosas como a mí me gustan. Entonces ya no puedo amar. Entonces ya no puedo amar de la manera que yo amaba. Quiere decir que no estamos dispuestos a sacrificar nada. Y eso es lo que es el amor. Dios nos lo demostró a través de un sacrificio. Algo sacrificial.
algo que era necesario, pero que fue un sacrificio. Jesucristo mismo. Entonces, vamos a la palabra. Quiero invitarles al libro de Juan, capítulo 15, verso 9 y 10, si alguien lo tiene, por favor. Y me van a disculpar, pero este tema es un tema extenso. Cientos de veces encontramos la palabra amor en la palabra de Dios. Y quisiera pedir un permiso esta mañana para hacer este estudio de 2 horas. Pero, bueno, mejor no. En 2 semanas. Así de que, hermanos, pero sí, es un tema muy extenso, el amor. Así de que si alguien tiene Juan 15, versos 9 y 10, por favor, le da lectura. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Jesucristo ama a sus discípulos de la misma manera que Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo. Jesucristo en este versículo está hablando con sus discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Hermano, hermana, quiere decir que tal vez Jesucristo nos pida hacer algún sacrificio. Quiere decir que de alguna manera tal vez Jesucristo nos está llamando a sacrificar algo que nosotros tal vez no estemos muy dispuestos a hacer. En amor. Quiere decir que Jesucristo nos dice, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice, permaneced en mi amor. Así como Jesucristo nos ama, nos hace un llamamiento. Él nos llama a que nosotros permanezcamos, a que nosotros nos mantengamos, a que nosotros no nos salgamos de ese amor en el que Él en ese amor que Él nos ama. Pero ¿qué creen, hermanos? Que amor también significa obediencia. Significa sacrificio. Significa muchas otras cosas más allá de lo que este mundo nos muestra, más allá de lo que este mundo nos vende acerca del amor, que simplemente dicen que es una atracción emocional y física y sexual hacia alguien. El amor de Dios es algo más allá de eso. Es profundo. Y aquí dice que Dios mismo nos ha mostrado su amor para con nosotros a través del sacrificio de su Hijo amado. A diferencia de un amor terrenal, Cristo no murió por las personas que lo merecían. Cristo murió por aquellos y todos y cada uno de nosotros que en realidad no merecíamos ese amor. Murió por cada uno de los que no merecíamos, por cada uno de los pecadores, por cada uno de los que éramos su enemigo en ese instante. Sigue diciendo Jesucristo en el verso 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesucristo nos hace un llamado a permanecer, y entonces la pregunta es cómo nosotros podemos permanecer en ese amor. Dice que si guardareis mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Entonces, tenemos que profundizar en cuáles son los mandamientos de Jesucristo. Pero vamos a dos esenciales.
que son los mandamientos de Dios, que son los mandamientos que Jesucristo nos enseña, porque alguien le hace la pregunta en algún momento, que cuál es el más grande de los mandamientos. ¿Y cuál es el más grande de los mandamientos, hermanos? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo comienza ese mandamiento? Voy a dar lectura aquí en Marcos 12, capítulo 12, verso 29 al 31. Porque alguien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Cuál es el más importante? Y la respuesta de Jesucristo, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? ¿Cuáles son los mandamientos que dice que si permanecéis en mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor? Amar. Amar. Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Tenemos que amar sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Tenemos que amar a Dios. Y continúa Jesucristo diciendo: este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Y comienza otra vez. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto se ama usted, hermano? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuánto se ama usted personalmente? ¿Qué le gusta en la vida? Ese amor, ¿cómo se lo demuestra usted a sí mismo? Hermano, yo me amo bastante. A mí me gusta que me atiendan. A mí me gusta que me den lo mejor. A mí me gusta tener lo mejor de lo mejor. Bueno, dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás dispuesto a darle lo mejor de lo mejor a tu prójimo? ¿Estás dispuesto a darle todo lo que tú tienes a tu prójimo? Porque lo que acabamos de leer en Corintios dice que si yo le diere todos mis bienes a aquel que está en necesidad, pero no tengo amor, de nada me sirve. Con ese amor que tú te amas a ti mismo, dice que ames a tu prójimo. Que pongas ese esmero, que pongas en realidad ese énfasis en tu prójimo, así como te amas a ti mismo. Ese es el segundo de los mandamientos. Pero vemos que los dos mandamientos comienzan con amar. Amar. Y dice aquí en Juan 15, verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aparte de estos mandamientos, en otro lado, Jesucristo nos llama a amar a aquellos que son difíciles de amar. Jesucristo nos llama a amar a aquellos que nos han ofendido. Jesucristo nos llama a amar a aquellos que nos han perjudicado. ¿Estamos dispuestos a amar? Esa es la pregunta que nosotros como creyentes tenemos que hacernos esta mañana. Para nosotros poder amar a los demás. Y yo esta regla siempre se las he dicho a mis hijos. No sé si hay un dicho por ahí mal dicho. Dice, trata como quieres que te traten. O sea que en otras palabras, tú tienes que tratar a los demás como a ti te gusta que te trataran. Y es un dicho mal dicho, pero tiene una referencia bíblica. Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así de que a ti, como te gusta que te traten, tienes que empezar tú a tratar a los demás de la misma manera que te gustara que te trataran a ti. Dice, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que Dios establece para el ser humano. Esto es lo que Dios ha puesto en sus estatutos desde la creación. Que nosotros veamos a nuestro prójimo, que nosotros nos preocupemos por él, que nosotros tratemos a los demás de la misma manera que queremos que nos traten. Pero el razonamiento humano nos lleva a pensar de una manera diferente. El razonamiento humano nos lleva a pensar, no, él tiene que comenzar primero. No, él tiene que poner el ejemplo. No, él tiene que ser el que tiene que cambiar, no yo. Entonces ya no estamos pensando con amor. Entonces ya no estamos pensando con ese amor que nos está llamando Jesucristo a tener los unos por los otros. ¿Por qué? Entonces, porque decimos, hermano, no puedo cambiar porque fulanito no ha cambiado. Fulanito no tiene ningún cambio en su vida. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Ese es el razonamiento humano que no nos lleva a tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Porque lo estamos haciendo sin amor. Porque simplemente estamos buscando satisfacer nuestro ego. En estos versículos Jesucristo nos hace un llamamiento y es permanecer en su amor. Permanecer en su amor, que tiene que haber una continuidad, que no nos salgamos de esa cobertura, de ese amor que ya Él ha dado por nosotros. Y nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo clave que nosotros tenemos que llevar en nuestra mente. Al final del verso 10 dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento de su Padre? ¿Cuál fue el mandamiento de Dios para Jesucristo? Que entregara su vida en una cruz. Por ti y por mí. Que entregara su vida en una cruz por ti y por mí. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiere decir que para nosotros poder permanecer en el amor de Dios es guardar sus mandamientos, es vivir en obediencia, es seguir continuamente buscando de esa relación personal con Él. Por lo tanto, debemos de saber que nuestro amor está fundamentado en nuestra conexión espiritual con Jesucristo. No podemos demostrar un amor al que no estamos conectados. No podemos, simplemente y sencillamente no vamos a poder demostrar ese amor si no estamos conectados a Él. Porque Jesucristo es el máximo ejemplo de amor, el máximo ejemplo de humildad, el máximo ejemplo de servicio. Si no hay una conexión con Él, nos va a ser difícil lidiar con las relaciones difíciles. Nos va a ser difícil lidiar con aquellos que nos han ofendido. Nos va a ser difícil perdonar a aquel que nos ha lastimado. Nos va a ser difícil seguir adelante en la vida cotidiana lidiando con aquellas relaciones difíciles del cada día. Es una conexión espiritual, hermanos, donde Jesucristo nos dice que permanezcamos ahí. Nos hace ese llamado a permanecer en su amor.
Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 11 al 2 y 12. Capítulo 15 de Juan. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Amén. Amén. Nada más. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que os oíste de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Sigue Jesucristo hablando, nos dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuántas personas conoce usted, hermano o hermana, que siguen buscando la felicidad? Que al día de hoy siguen diciendo que siguen buscando la felicidad. Y no sé qué significa eso para cada uno de nosotros. Buscar felicidad. Es que buscan la felicidad donde no la hay. Amén. Usted ha oído ese dicho que dicen por ahí: yo te voy a hacer feliz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo soy una persona infeliz? ¿Que yo no... que no hay eso en mí? No sé. Pero tendemos a decir que nosotros podemos hacer feliz a alguien. Tendemos y pensamos que podemos hacerlo. Hay muchas personas que siguen buscando la felicidad. No sé, la felicidad que pueda ser. Tener algo que deseamos, tener algo que anhelamos, tal vez es una felicidad, pero la felicidad es pasajera. La felicidad es temporal. Todo aquello que nos produzca felicidad, que tenga que ver con algo material, es temporal, es pasajero. Y Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No mi felicidad, para que mi gozo, porque el gozo es algo que se mantiene, es algo que continúa, es algo que no tiene fin, como el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos gozo, hermano y hermana, créame que alguien se lo va a decir. Créame que alguien lo va a notar. Créame que alguien va a decir, aquí hay algo diferente. Gozo. Gozo. Que sin importar las circunstancias de la vida, usted se mantiene en ese gozo. No es felicidad. No es algo temporal. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. A través de que nosotros nos mantengamos en ese gozo de Jesucristo, nuestro gozo será cumplido. ¿Cómo hacemos eso? Indudablemente todas las personas quieren ser felices. Esta felicidad se busca por todos lados. En el estatus social, en las pertenencias materiales o en la educación. Eso es por mencionar algunos ejemplos. Es donde la gente por lo regular busca esa felicidad. En las cosas materiales, en las cosas temporales, en tener una carrera, en tener un título, en tener el carro último modelo, en tener una casa, una mansión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les produce felicidad. Esos son algunos casos. Pero para aquellos que siguen a Jesucristo, Dios ofrece no solo felicidad, sino el gozo. La felicidad puede ser pasajera, pero el gozo es perpetuo, es continuo, es algo que permanece. El propósito de las palabras de Jesús es que nosotros encontremos ese gozo.
El propósito de lo que Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos no era simplemente una información, era para que ellos encontraran ese gozo. Porque Jesucristo le está aquí hablando a sus discípulos después de que les hace saber que su hora está cerca. Tal vez sus discípulos no estaban lo más gozosos y lo más felices de saber que Jesucristo iba a ser crucificado o que Jesucristo iba a morir. Pero dice, pero esto que yo les estoy diciendo, estas cosas que yo les estoy hablando, es para que mi gozo esté en vosotros. Es algo más allá de algo temporal, es algo más allá de algo terrenal. Y dice, y así vuestro gozo sea cumplido. Verso 12 dice, este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Jesucristo ya anteriormente había respondido cuáles eran los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahora dice, este es mi mandamiento, que os améis otra vez. Nos vuelve a hablar de amor. Que os améis los unos a los otros, pero no como el mundo nos dice, no como el mundo nos lo ofrece, dice. Como yo, dice, como yo os he amado. De la misma manera que yo he entregado ese amor, como lo veamos nosotros, tal vez lo vemos como un amor bondadoso, tal vez lo vemos como un amor sacrificial. Dice, de la misma manera, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Jesucristo nos habla claro. Nos dice, esto es el mandamiento que yo quiero que ustedes cumplan. Que os améis los unos a los otros. Hermano, pero si hubiera que... Qué difícil es. Es un mandamiento. No es una opción. No es una opción de si hoy queremos y mañana no. Es un mandamiento de Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Y no tan solo un amor superficial, dice, sino de la misma manera que yo los he amado. De la misma manera. Tal vez sea un sacrificio para ti el día de hoy. Sí, tal vez lo va a ser. Jesucristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En toda la Biblia está muy claro que el amor es la virtud cardinal del cristiano o del cristianismo. Dios mandó a su Hijo al mundo como una demostración de su gran amor. A la cruz, por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 13. Nos habla de las tres grandes virtudes que hablamos hace un momento: la fe, la esperanza y el amor. Pero dice que de la más importante de todas, dice que es el amor. El amor es fundamental porque esta es la esencia de Dios. Esta es la esencia de Dios. No, la palabra nos lo dice en primera de Juan capítulo 4 verso 8. Dios es amor. No es que Dios tenga amor para cada uno de nosotros, no. Dios es amor, esa es su esencia, es su característica. También Jesucristo es muy específico. Jesucristo es específico en estos versículos, dice que así como yo. Así como yo. Es específico. No nos dice que nos amemos como querramos, como el mundo nos lo dice. No, dice así como yo os he amado. De la misma manera que el Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Y ahora quiero que ustedes se amen de la misma manera, así como yo los he amado. No hay más grande amor en la historia de la humanidad que el que demostró Jesús al dejar su trono de gloria
No hay ninguna otra manera de demostrar qué amor tan grande. Dice que dejó su trono de gloria para morir por cada uno de nosotros. Ahí es donde demostró su amor. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué trono necesitamos dejar para poder amar a nuestro prójimo? ¿Qué trono necesitamos dejar este día para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuál es tu trono? ¿En qué trono estás sentado? ¿Qué es lo que no te deja amar a tu prójimo? Así como a ti mismo. El orgullo, hermano. Es buen comienzo. Nuestro orgullo no nos deja amar a nadie más que a nosotros mismos. Tenemos que empezar a tener la perspectiva de Jesucristo. Dice que Él se despojó de todo. De todo, no tenía necesidad de hacerlo, pero se despojó por amor para cada uno de nosotros. Juan 15, 13 y 14 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuán grande es el amor por tu amigo, por tu amiga? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por tu amigo o tu amiga? ¿Dar tu vida? O tal vez no. Después de la familia, las amistades son las relaciones más fuertes que puede tener un ser humano. Incluso un amigo puede estar más unido que un hermano, nos lo dice Proverbios 18:2. Incluso un amigo puede ser más cercano a veces que un familiar. Incluso. A los amigos les confiamos nuestros secretos más íntimos y se convierten en nuestros consejeros en las pruebas y están ahí en los momentos de tristeza. Por los amigos estamos dispuestos a hacer muchas cosas. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por algo? Por un amigo. Jesucristo nos llama amigos. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a poner nuestra vida por algún amigo o alguna amiga? En este versículo Jesucristo nos enseña que la vida es lo más preciado que nosotros podemos tener. Lo más preciado. Que tal vez sería lo último que podríamos entregar por alguien. Que tal vez podríamos decir: no, si yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi amigo. Yo le doy lo que tengo, yo estoy ahí en momentos de necesidad, yo estoy ahí en momentos de tristeza, de dolor, yo estoy ahí. Pero que dé yo la vida por él, no sé. Jesucristo nos enseña que lo más valioso que podemos tener para entregar es nuestra vida en sí. Pero la obediencia es una característica de esa amistad con Jesucristo. La obediencia es una característica que nosotros debemos demostrar. Es importante notar que la relación de Jesucristo con nosotros no es exactamente igual que la relación que tendríamos con cualquier otro amigo. Fíjate bien lo que dice: si hacéis lo que yo os mando. La obediencia es la característica que identifica a los amigos de Jesucristo. La obediencia es una característica que va a demostrar que en realidad nosotros somos amigos de Jesucristo. Dice: si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda Jesucristo?
Entonces la pregunta, ¿qué es lo que Jesucristo nos está mandando? Voy a darle lectura ahí en Lucas 6, 27 al 31. ¿Qué es lo que Jesucristo nos manda? Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es lo que Jesucristo nos está mandando? ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo espera de nosotros como seguidores de Él, como cristianos? Nos está pidiendo que sí, ciertamente, esto suena como una vida sacrificial. Como que tengo que hacer mucho más allá de lo que yo esperaba hacer. Como que en realidad entonces tengo que empezarme a preocupar por mi prójimo, por mi amigo, por mi vecino, por mi familia, por encima tal vez a veces de mis propias carencias. Por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo deseo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Jesucristo estuvo dispuesto. Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo ahora nos dice, haced así como yo lo hice. Seguid mi ejemplo. Seguid mi mandamiento. Pero no tan solo por hacerlo. Dice que lo hagamos por amor. Por amor. Cuando hacemos las cosas por amor, las cosas se ven diferentes. Las cosas no se ve tanto el sacrificio, no se siente tanto lo que tal vez para nosotros era difícil hacer, porque lo estamos haciendo por amor. Jesucristo simplemente nos manda que nos amemos los unos a los otros y que lo hagamos así como Él lo ha hecho. Que tengamos esa mentalidad, que tengamos ese pensamiento, que tengamos ese corazón como el de Él. Hermanos, ahí lo vamos a dejar esta mañana. Es un tema muy largo, pero sí, una de las maneras como podemos nosotros lidiar con aquellas relaciones difíciles, sea donde sea en su hogar, sea en su trabajo, sea con el vecino, en la comunidad, lo esencial es tener amor. Es vivir el mandamiento de Dios. Es vivir en obediencia a través de reconocer que Él ya lo hizo todo por nosotros y solamente fue por amor. Hermanos, que Dios nos los bendiga.